El espejo del vestidor reflejaba una verdad que Lavinia Duskburn jamás había querido enfrentar. Era invisible. No en el sentido literal, por supuesto, sino en esa forma cruel en que la sociedad de Wiltshire había decidido que las segundas hijas sin dote considerable simplemente no merecían ser vistas. Mientras sus manos alisaban nerviosamente las capas de seda color marfil del vestido de su hermana mayor, Lavinia se preguntaba si alguien en el gran baile de otoño de los Ashford notaría siquiera su presencia. «Te queda mejor a ti que a mí». La voz de Celestina sonó desde el marco de la puerta, cargada de una melancolía que Lavinia conocía demasiado bien. Lavinia se giró bruscamente, sus mejillas ardiendo con una mezcla de vergüenza y sorpresa. Su hermana mayor estaba recostada contra el marco, envuelta en una bata de casa color lavanda, su rostro pálido contrastando con el cabello castaño oscuro que caía suelto sobre sus hombros. Hacía 3 semanas que Celestina había contraído esa fiebre persistente que la había dejado débil y confinada a la casa. «No debería estar usándolo», murmuró Lavinia, llevando sus manos al cierre del vestido. Mamá insistió. «Pero es tuyo, Celestina. Tú deberías ser quien asista esta noche». «¡Tonterías!». Celestina avanzó lentamente hacia ella, cada paso medido y cuidadoso. Ese vestido fue creado para ser admirado en un salón de baile, no para marchitarse en el armario de una inválida. Además, sus labios se curvaron en una sonrisa débil pero genuina. «Necesito que seas mis ojos esta noche. Quiero que me cuentes cada detalle mañana por la mañana». Lavinia sintió un nudo en la garganta. Celestina siempre había sido la hermosa, la prometedora, la que captaba todas las miradas cuando entraba a un salón. Con 23 años, había tenido 3 propuestas de matrimonio, todas rechazadas porque, según decía, ninguno de esos caballeros había hecho latir su corazón más rápido. Lavinia, con 21 años, nunca había recibido ni siquiera una mirada significativa de ningún pretendiente. Era como si existiera perpetuamente en la sombra de su hermana, y honestamente, se había resignado a ese destino. «¿Y si alguien pregunta por ti?», inquirió Lavinia, ajustando los guantes largos de satén que completaban el atuendo. «Diles la verdad, que estoy indispuesta pero que me recupero satisfactoriamente». Celestina tomó la mano enguantada de su hermana. «Lavinia, prométeme algo». «¿Qué cosa?». «Esta noche, solo por esta noche, no te escondas. No te refugies en las esquinas ni te ocultes detrás de las columnas como sueles hacer. Usa mi vestido, sí, pero llénalo con tu propia luz. Déjate ver». Antes de que Lavinia pudiera responder, su madre irrumpió en la habitación con la energía de un vendaval. Lady Beatrice Duskburn era una mujer de presencia imponente, con un perpetuo ceño fruncido que había tallado líneas profundas en su frente aristocrática. «Lavinia, el carruaje está esperando hace 10 minutos. ¿Por qué sigues aquí parloteando?». Su mirada se deslizó hacia Celestina con una mezcla de preocupación y exasperación. «Y tú deberías estar en cama, no deambulando por la casa». «Solo vine a despedir a Lavinia, mamá», respondió Celestina con suavidad. Lady Beatrice suspiró dramáticamente, ajustando el broche de perlas en el escote del vestido de Lavinia con manos expertas. «Escucha bien, Lavinia. Esta noche es crucial. Los Ashford han invitado a la flor y nata de la sociedad de Wiltshire. Se rumorea que el vizconde Edric Ravensdale finalmente ha decidido buscar esposa. Tiene 32 años, una fortuna considerable y una reputación impecable. Si pudieras al menos captar su atención por un momento». «Mamá, sabes que eso es imposible», interrumpió Lavinia sintiendo el peso familiar de las expectativas imposibles. «El vizconde Ravensdale puede elegir a quien desee. ¿Por qué habría de fijarse en mí?». «Porque esta noche no eres simplemente Lavinia Duskburn», declaró su madre con determinación férrea. «Esta noche llevas el vestido más hermoso del baile, y si mantienes la compostura y la gracia, quién sabe qué puertas podrían abrirse. Ahora vamos, tu padre ya está en el carruaje y detesta esperar». El trayecto hasta Ashford Manor transcurrió en un silencio tenso. Sir Edmund Duskburn, un hombre de pocas palabras y muchas preocupaciones financieras, miraba por la ventana del carruaje con expresión distante. Lady Beatrice revisaba mentalmente la lista de familias prominentes que asistirían, murmurando nombres y conexiones como si recitara un conjuro. Lavinia observaba el paisaje de Wiltshire deslizarse en la penumbra del atardecer. Los campos ondulantes se extendían hacia el horizonte, salpicados ocasionalmente por grupos de árboles antiguos cuyos troncos retorcidos
parecían guardianes silenciosos de secretos olvidados. El cielo se teñía de tonos violetas y naranjas profundos, una paleta de colores que presagiaba el cambio de estación. Cuando Ashford Manor apareció en la distancia, Lavinia sintió que su respiración se entrecortaba. La imponente mansión georgiana se alzaba majestuosa contra el cielo crepuscular, sus cientos de ventanas iluminadas brillando como estrellas terrestres. Docenas de carruajes ya se alineaban en el camino circular de entrada, descargando a damas enjolladas y caballeros de levita impecable. «Recuerda», susurró Lady Beatrice mientras el carruaje se detenía, «mantén la espalda erguida, sonríe pero no demasiado, y por el amor de Dios, no hables de tus libros». A los hombres no les interesan las mujeres con demasiadas opiniones. Lavinia asintió mecánicamente, aunque por dentro una pequeña llama de rebeldía chisporroteaba. Descendió del carruaje con la ayuda de un lacayo, y el peso del vestido de seda la hizo sentir como si estuviera usando una armadura. Una armadura hermosa, ciertamente, pero armadura al fin. El gran salón de los Ashford era una explosión de opulencia. Arañas de cristal colgaban del techo abovedado, proyectando prismas de luz que bailaban sobre las paredes revestidas de seda color crema. Una orquesta de 12 músicos ocupaba un estrado elevado al fondo del salón, y sus melodías flotaban sobre el murmullo de conversaciones y risas. Lavinia estimó que había al menos 200 personas presentes, todas vestidas con sus mejores galas. Lady Beatrice inmediatamente se sumergió en la multitud, arrastrando a Sir Edmund tras ella, en busca de conexiones ventajosas. Lavinia quedó momentáneamente sola, y su primer instinto fue precisamente lo que Celestina le había pedido que no hiciera: buscar refugio en un rincón discreto. Pero algo la detuvo. Quizás fue el recuerdo de los ojos suplicantes de su hermana. Quizás fue el hecho de que llevaba puesto el vestido más hermoso que jamás había tocado su piel. O quizás, solo quizás, fue el destello de algo nuevo en su interior. Algo que susurraba que esta noche podría ser diferente. Lavinia levantó el mentón, cuadró los hombros y dio un paso hacia el centro del salón. No podía saber que en ese preciso instante, desde el otro extremo del gran salón, un par de ojos color ámbar la habían localizado entre la multitud. Ojos que pertenecían a un hombre que había asistido a cientos de bailes en su vida y jamás había sentido que el tiempo se detuviera. Hasta ahora, el vizconde Edric Ravensdale había dejado de escuchar la conversación aburrida del barón Whitmore a mitad de una frase. Su atención completa, absoluta e inexplicablemente se había clavado en una joven de cabello castaño dorado que acababa de entrar al salón. Había algo en la forma en que se movía, una combinación de gracia natural y vulnerabilidad apenas contenida, que lo golpeó como un puñetazo directo al pecho. «Ravensdale, ¿me está escuchando?». La voz irritada del varón apenas penetró la nebulosa que se había instalado en la mente de Edric. «Discúlpeme, Whitmore», murmuró Edric, sin apartar la mirada de la desconocida. «Acabo de recordar un asunto urgente que requiere mi atención inmediata». Y sin esperar respuesta, el vizconde Edric Ravensdale comenzó a atravesar el salón con paso decidido, impulsado por una certeza que desafiaba toda lógica. Necesitaba saber quién era ella. Lavinia no había avanzado más de 5 pasos hacia el centro del gran salón cuando sintió un cambio en la atmósfera. Era algo intangible, como si una corriente invisible hubiera alterado el flujo natural de la multitud. Las conversaciones continuaban, la música seguía sonando, pero había una tensión nueva en el aire que no lograba identificar. Se detuvo junto a una columna de mármol decorada con guirnaldas de hiedra y rosas blancas, fingiendo admirar los arreglos florales mientras intentaba calmar los nervios que amenazaban con traicionarla. Desde esta posición ventajosa, podía observar el salón sin sentirse completamente expuesta. Reconoció varios rostros familiares. Lady Pemberton, con su característico tocado de plumas exageradamente alto, el joven heredero de los Montgomery, luciendo terriblemente aburrido, mientras su madre lo presentaba a una sucesión de jóvenes elegibles, y las hermanas Thornbury, gemelas idénticas que siempre vestían en tonos complementarios de azul y verde. «Señorita Duskbourne, qué agradable sorpresa verla esta noche». Una voz masculina interrumpió sus observaciones. Lavinia se giró para encontrarse con el señor Philip Sutherland, un caballero de unos 40 años,
cuya reputación de conversador tedioso era legendaria en los círculos sociales de Wiltshire. Tenía una fortuna modesta heredada de un tío comerciante y había estado buscando esposa sin éxito durante los últimos 15 años. «Señor Sutherland, buenas noches», respondió Lavinia con la cortesía automática que años de educación formal habían grabado en ella. «Debo decir que se ve usted particularmente encantadora esta noche. Ese vestido es de un gusto exquisito». El señor Sutherland se inclinó ligeramente y Lavinia detectó el inconfundible aroma de brandy en su aliento. «Me haría el honor de concederme el próximo baile. La idea de pasar una pieza completa, siendo guiada torpemente por el salón, mientras el señor Sutherland monologaba sobre sus inversiones en el comercio de lana, le resultaba tan atractiva como sumergirse en un estanque helado». Pero antes de que pudiera formular una excusa educada, otra voz intervino. «Me temo que la señorita ya ha comprometido el próximo baile conmigo». El tono era profundo, cultivado y cargado con una autoridad tan natural que hizo que tanto Lavinia como el señor Sutherland se giraran simultáneamente. Lo que Lavinia vio la dejó momentáneamente sin palabras. El hombre que había aparecido junto a ellos era, sin lugar a dudas, el ser más magnético que jamás había visto. Alto, con una complexión atlética evidente incluso bajo el corte impecable de su levita negra, poseía rasgos cincelados que parecían diseñados por un escultor particularmente talentoso. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con una naturalidad estudiada, y sus ojos de un ámbar intenso la observaban con una intensidad que hizo que sintiera un calor súbito trepar por su cuello. «Vizconde Ravensdale», tartamudeó el señor Sutherland, su rostro perdiendo varios tonos de color. «No sabía que usted y la señorita Duskbourne estaban... Es decir, no pretendía interferir». «No ha interferido en absoluto, Sutherland», respondió el vizconde con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Simplemente estoy reclamando lo que ya era mío». El señor Sutherland murmuró disculpas apresuradas y se retiró con una velocidad que habría sido cómica en otras circunstancias. Lavinia se quedó paralizada, su mente intentando procesar lo que acababa de ocurrir. El vizconde Edric Ravensdale, el hombre sobre quien su madre había estado especulando obsesivamente durante el viaje, el soltero más codiciado de Wiltshire, estaba parado frente a ella, observándola como si fuera un acertijo fascinante que necesitaba resolver. «Señorita Duskbourne», dijo él, su voz ahora más suave, casi tentativa, «debo disculparme por mi presunción. No tenemos un baile previamente acordado, por supuesto. Pero la vi desde el otro lado del salón y hizo una pausa, como si estuviera buscando palabras que raramente necesitaba buscar. Me encontré caminando hacia usted antes de tomar una decisión consciente al respecto». La honestidad brutal de esa confesión tomó a Lavinia completamente desprevenida. Los caballeros de su experiencia limitada nunca admitían impulsos o sentimientos no calculados. Todo era estrategia, protocolo, máscaras cuidadosamente mantenidas. «Yo no estoy segura de cómo responder a eso, milord», admitió ella, sorprendiéndose a sí misma con su propia franqueza. Una sonrisa genuina, tan diferente de la anterior que parecía transformar completamente su rostro, iluminó las facciones del vizconde. «Entonces quizás podríamos comenzar con algo más convencional. Me concedería el honor de este baile». Extendió su mano enguantada hacia ella, y Lavinia notó que había un ligero temblor en sus dedos, tan sutil que casi lo pasó por alto. ¿Estaba nervioso? ¿El vizconde Edric Ravensdale estaba nervioso por invitarla a bailar? La orquesta comenzó una nueva pieza, un vals vienés que flotó sobre el salón como una invitación irresistible. Lavinia colocó su mano en la de él, sintiendo el calor de su palma incluso a través de las capas de tela de sus guantes. Él la guió hacia la pista de baile con una gracia fluida, y cuando colocó su otra mano en la cintura de ella, Lavinia sintió como si cada nervio en su cuerpo súbitamente cobrara vida. «Debo confesar algo más», murmuró el vizconde mientras comenzaban a moverse al ritmo de la música. «No la había visto antes en ningún evento social, y créame, lo habría recordado». «Esta es mi primera temporada participando activamente en la sociedad», respondió Lavinia, consciente de las docenas de pares de ojos que ahora los observaban con curiosidad apenas disimulada. «Generalmente prefiero la compañía de los libros a la de las multitudes». Algo brilló en los ojos del vizconde, algo que parecía peligrosamente cercano al deleite. «¿Libros? ¿Qué tipo de libros?» «Todo tipo, realmente»,
Lavinia se descubrió respondiendo con más facilidad de la que había anticipado. Aunque últimamente he estado fascinada con los tratados de filosofía natural. Hay un autor, John Dalton, cuyas teorías sobre la composición atómica de la materia son absolutamente revolucionarias. Se dio cuenta demasiado tarde de que acababa de cometer exactamente el error que su madre le había advertido que evitara. Una dama no debía hablar de temas intelectuales con caballeros, especialmente no en su primer baile con el soltero más elegible de la región. Preparó una disculpa mental, esperando ver aburrimiento o desdén en el rostro del vizconde. En lugar de eso, él se rió. No una risa condescendiente o incómoda, sino una carcajada genuina y cálida que hizo que varios bailarines cercanos giraran sus cabezas con sorpresa. La teoría atómica de Dalton, repitió él, sus ojos brillando con un interés que parecía completamente sincero. Leí su tratado hace 2 años. La idea de que toda la materia está compuesta de partículas indivisibles es fascinante, aunque debo admitir que algunas de sus conclusiones sobre los pesos atómicos me parecen especulativas. Lavinia casi tropezó con sus propios pies. El vizconde la sostuvo con firmeza, guiándola de vuelta al ritmo sin perder el paso. ¿Ha leído a Dalton?, preguntó ella, incapaz de ocultar su asombro. Pensé que era un tema demasiado especializado para... Se detuvo abruptamente, consciente de que estaba a punto de insultar a su compañero de baile. Para un aristócrata ocioso que solo se preocupa por sus caballos y sus propiedades, completó él con diversión. Es una suposición justa, señorita Duskburn. La mayoría de mis pares encajan perfectamente en esa descripción, pero yo tuve la suerte, o quizás la desgracia, de tener un padre que creía que la educación era más importante que los títulos. Estudié en Cambridge durante 4 años, y aunque heredé el título y las responsabilidades cuando él falleció hace 5 años, nunca perdí el amor por el aprendizaje que él cultivó en mí. Había algo en la forma en que hablaba de su padre, una mezcla de respeto y melancolía, que tocó algo profundo en Lavinia. Ella también había perdido a alguien importante, aunque en circunstancias muy diferentes. Mi hermana Celestina me enseñó a amar los libros, compartió Lavinia, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad con que las palabras fluían. Ella es quien debería estar aquí esta noche. En realidad, este es su vestido, pero está indispuesta con una fiebre persistente, así que mi madre insistió en que yo viniera en su lugar. El vizconde la hizo girar suavemente, y Lavinia sintió que el salón entero daba vueltas en un remolino de luces y colores. Entonces debo agradecer a su hermana por su indisposición, dijo él, y luego inmediatamente se corrigió. Eso sonó terriblemente insensible. Lo que quiero decir es que su ausencia nos ha dado la oportunidad de conocernos, y eso es algo por lo que estoy genuinamente agradecido. La música comenzó a desacelerarse, señalando el final del vals. Lavinia sintió una punzada de decepción tan aguda que la desconcertó. No quería que este baile terminara. No quería volver a ser invisible, relegada a las sombras mientras otras jóvenes más hermosas y con mejores dotes capturaban la atención del vizconde. Pero cuando la música finalmente se detuvo y los bailarines comenzaron a aplaudir cortésmente, el vizconde Ravensdale no soltó su mano. En cambio, se inclinó más cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las pequeñas motas doradas en sus ojos ámbar. Señorita Dashbourne, sé que esto es altamente irregular, pero ¿me concedería también el próximo baile y el siguiente? Y, si puedo ser tan audaz, todos los bailes restantes de esta velada. El corazón de Lavinia latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. A su alrededor percibía las miradas de asombro, los murmullos apenas contenidos. El vizconde Edric Ravensdale, quien según los rumores había asistido al baile específicamente para evaluar prospectos matrimoniales, acababa de declarar públicamente su intención de pasar toda la noche con una joven que la mayoría de los presentes apenas conocía. «Milord, la gente hablará», susurró ella, consciente del escándalo que su aceptación podría causar. «Deje que hablen», respondió él, con una intensidad que la dejó sin aliento. «He pasado 10 años asistiendo a eventos sociales, bailando bailes obligatorios con jóvenes perfectamente apropiadas que no despertaban ni una chispa de interés genuino en mí. Esta noche, por primera vez en una década, he encontrado a alguien con quien realmente quiero conversar, alguien cuya mente es tan cautivadora como su rostro. Si eso causa escándalo,
Entonces que así sea. Lavinia sabía que debería ser prudente. Sabía que debería declinar educadamente, distribuir su tiempo entre varios pretendientes potenciales, como dictaba el protocolo. Sabía que aceptar significaría convertirse en el centro de atención, en el sujeto de innumerables especulaciones y cotilleos. Pero cuando miró los ojos del vizconde, vio algo que nunca antes había visto dirigido hacia ella, un interés genuino, profundo y completamente enfocado. «Entonces acepto, milord», dijo ella, sintiendo como si estuviera saltando desde un acantilado hacia aguas desconocidas. «Todos los bailes restantes son suyos». La sonrisa que iluminó el rostro de Edric Ravensdale fue como ver el amanecer después de una noche interminable, y mientras la orquesta comenzaba una nueva melodía, Lavinia Duskbourne se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, esta noche realmente iba a ser diferente después de todo. 3 bailes se convirtieron en 4. 4 se convirtieron en 6. Para cuando la orquesta anunció un breve descanso, Lavinia había perdido completamente la noción del tiempo. Su mundo se había reducido a la calidez de la mano del vizconde, guiándola a través de valses y contradanzas, al sonido de su risa cuando ella hacía una observación particularmente ingeniosa, y a la forma en que sus ojos ámbar parecían ver directamente a través de todas las capas de inseguridad que ella había construido alrededor de sí misma durante años. «Necesita tomar algo de beber», declaró Edric, mientras la conducía fuera de la pista de baile. «He sido terriblemente desconsiderado, monopolizando su tiempo sin permitirle descansar». «No me he sentido fatigada en absoluto», respondió Lavinia con honestidad, aunque sus pies protestaban silenciosamente contra los delicados zapatos de satén que acompañaban el vestido de Celestina. Edric la guió hacia una de las terrazas laterales que se abrían desde el gran salón. El aire nocturno de octubre era fresco, pero no desagradable, perfumado con el aroma de los últimos jazmines de la temporada que trepaban por las balaustradas de piedra. Sobre sus cabezas, un cielo despejado exhibía constelaciones brillantes que parecían joyas dispersas sobre terciopelo negro. «Espéreme aquí un momento», indicó Edric. «Traeré algo refrescante para ambos». Lavinia asintió, observándolo desaparecer de nuevo hacia el interior del salón. En su ausencia, la realidad de la situación comenzó a penetrar la neblina de encantamiento en la que había estado flotando. El vizconde Edric Ravensdale, uno de los hombres más deseables de toda Inglaterra, había pasado las últimas 2 horas bailando exclusivamente con ella. Con ella, Lavinia Duskbourne, la hija invisible, la hermana opacada, la joven que había asumido que pasaría esta noche exactamente como había pasado todas las demás funciones sociales a las que había asistido, observando desde los márgenes mientras la vida sucedía en otra parte. «Vaya, vaya, vaya», una voz femenina cortante interrumpió sus pensamientos. «Parece que la pequeña Lavinia Duskbourne finalmente ha encontrado una forma de llamar la atención». Lavinia se giró para encontrarse con Arabella Winters, acompañada por su inseparable círculo de amigas, igualmente mordaces. Arabella era considerada una de las bellezas más destacadas de Wiltshire, con su cabello rubio platino, ojos azul hielo y una figura que hacía que los modistas suspiraran con admiración. También era conocida por su lengua afilada y su habilidad para identificar vulnerabilidades ajenas con precisión quirúrgica. «Señorita Winters», saludó Lavinia con cortesía forzada. «Buenas noches». «Buenas noches». Arabella rió, un sonido que tintineaba como vidrio rompiéndose. «Oh, estoy segura de que está teniendo una noche absolutamente maravillosa. Después de todo, ha conseguido capturar la atención del vizconde Ravensdale durante varias piezas consecutivas. Debo felicitarla por su audacia». Las amigas de Arabella intercambiaron miradas cómplices, y Lavinia sintió el rubor familiar de humillación comenzando a trepar por su cuello. «No sé a qué se refiere», respondió ella, manteniendo su voz lo más firme posible. «Oh, por favor», intervino Lydia Hartwell, una de las confidentes de Arabella. «Todo el salón está comentando sobre cómo ha monopolizado al vizconde. Es bastante obvio lo que está haciendo». «Disculpe», Lavinia sintió una chispa de indignación atravesando su incomodidad. «Ese vestido», continuó Arabella, sus ojos recorriendo el atuendo de Lavinia con desdén apenas velado. «Es extraordinariamente elegante para alguien de sus medios»,
¿De dónde lo obtuvo? ¿Lo alquiló especialmente para esta ocasión o quizás lo tomó prestado de alguien más afortunada? El golpe fue certero. Lavinia sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Arabella no tenía forma de saber que el vestido efectivamente pertenecía a Celestina, pero su intuición maliciosa había dado en el blanco de todas formas. «Mi vestimenta no es asunto suyo, señorita Winters», logró responder Lavinia, aunque su voz sonaba menos firme de lo que hubiera deseado. «Tiene razón, por supuesto», concedió Arabella con falsa dulzura. «Solo me preocupo por usted, querida. Sería terrible si se hiciera esperanzas poco realistas basándose en la atención de una noche. Los hombres como el vizconde Ravensdale requieren más que un vestido bonito prestado y algunas conversaciones agradables. Requieren conexiones, dotes sustanciales, familias de abolengo impecable. Todo lo cual, me temo, usted no posee en medida suficiente». Cada palabra era como una puñalada pequeña pero precisa. Lo peor era que Lavinia no podía refutar ninguno de los puntos de Arabella. Su familia era respetable pero no prominente. Su dote era modesta en el mejor de los casos. Y Arabella tenía razón sobre el vestido, aunque no supiera los detalles exactos. Además, continuó Arabella aparentemente disfrutando del silencio aturdido de Lavinia, el vizconde simplemente está siendo cortés. Es conocido por su impecable educación. Probablemente se sintió obligado a sacarla a bailar después de que ese aburrido del señor Sutherland la acorralara. No confunda la cortesía con el interés genuino, querida. Sería devastador para su reputación si la gente creyera que está persiguiendo activamente a un hombre tan por encima de su alcance. Creo que permitiré que el vizconde decida por sí mismo qué está por encima o por debajo de su alcance. La voz profunda de Edric cortó el aire como un látigo. Todas las jóvenes se giraron simultáneamente para encontrarlo parado en la entrada de la terraza, 2 copas de ponche en sus manos y una expresión en su rostro que hacía que el término desagradado pareciera inadecuadamente suave. «Milord», tartamudeó Arabella, su rostro perdiendo varios tonos de color. «No sabía que usted estaba...» «Evidentemente», interrumpió Edric su tono gélido. «De lo contrario, presumo que habría demostrado más discreción en su conversación, o al menos más decencia básica». Se acercó a Lavinia con pasos medidos, ignorando completamente a Arabella y su grupo, mientras le ofrecía una de las copas. «¿Se encuentra bien, señorita Duskburn?», preguntó, su voz suavizándose considerablemente cuando se dirigió a ella. Lavinia aceptó la copa con manos que temblaban ligeramente. Parte de ella quería huir, esconderse de la humillación de que Edric hubiera escuchado esas cosas terribles sobre ella. Pero otra parte, una parte que sonaba sospechosamente como la voz de Celestina, se negaba a darle a Arabella Winters esa satisfacción. «Estoy perfectamente bien, milord», respondió levantando el mentón con una dignidad que no sabía que poseía. «Gracias por su preocupación». Edric mantuvo su mirada durante un momento largo, como si estuviera buscando confirmar que ella realmente estaba bien. Luego se giró hacia Arabella con una expresión que podría haber congelado el Támesis en pleno verano. «Señorita Winters, permítame aclarar algo para evitar malentendidos futuros». Su voz era peligrosamente tranquila. «Bailé con la señorita Duskburn esta noche no por cortesía, no por obligación, y ciertamente no por piedad. Bailé con ella porque encontré su compañía infinitamente más interesante, inteligente y genuina que la de cualquier otra joven presente en este salón. Eso incluye muy especialmente a aquellas que creen que la crueldad gratuita es un sustituto aceptable de la personalidad». Arabella abrió la boca, luego la cerró, su rostro ahora completamente rojo. Sus amigas miraban fijamente sus zapatos, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «Ahora sí me disculpan», continuó Edric ofreciendo su brazo a Lavinia. «La orquesta está a punto de reanudar, y tengo la intención de continuar monopolizando el tiempo de la señorita Duskburn todo lo que ella me lo permita. Si esto ofende la sensibilidad de alguien, les sugiero que dirijan sus quejas directamente a mí. Estoy seguro de que la señorita Duskburn tiene cosas más importantes de qué preocuparse que de las opiniones de personas cuya aprobación no vale absolutamente nada». Sin esperar respuesta, guió a Lavinia de regreso hacia el salón, dejando a Arabella y su grupo en un silencio atónito. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído,
Lavinia sintió que sus piernas comenzaban a temblar. La adrenalina que había mantenido su compostura durante la confrontación estaba drenándose rápidamente, dejándola mareada y temblorosa. «Necesito sentarme», murmuró, odiándose a sí misma por mostrar debilidad. Inmediatamente, Edric la condujo hacia una pequeña sala de estar adyacente al gran salón, un espacio más íntimo decorado con sofás de terciopelo verde esmeralda y estanterías llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Era evidentemente una biblioteca personal de los Ashford, y estaba milagrosamente vacía. Lavinia se dejó caer en uno de los sofás, su respiración entrecortada. Edric se arrodilló frente a ella, su expresión cargada de preocupación genuina. «Lo siento muchísimo», dijo él con fervor. «No debí haberla dejado sola. Debí haber anticipado que alguien como la señorita Winters aprovecharía la oportunidad para...». «No es su culpa», interrumpió Lavinia, obligándose a mirarlo a los ojos. «Y ella no estaba completamente equivocada, ¿sabe? Sobre algunas cosas, al menos». «¿Qué quiere decir?». Lavinia tomó un sorbo de su ponche, reuniendo coraje para articular verdades que sabía que debían ser dichas. «Este vestido pertenece a mi hermana Celestina. Ella iba a usarlo esta noche antes de enfermarse. Mi madre insistió en que yo viniera en su lugar y que usara el vestido porque es mucho más elegante que cualquier cosa que yo posea. Y Arabella tiene razón sobre mi familia también. No somos prominentes. No tenemos conexiones impresionantes. Mi dote es modesta. En el mejor de los casos, todo esto», gesticuló hacia su atuendo, «es prestado. Una ilusión de una noche». Edric permaneció arrodillado frente a ella, su expresión inescrutable. El silencio se extendió entre ellos, y con cada segundo que pasaba, Lavinia sentía que su corazón se hundía más profundamente. Finalmente, él habló. «¿Terminó?». Lavinia parpadeó, confundida por la pregunta. «Disculpe». «¿Terminó de enumerar todas las razones por las cuales cree que no merece mi atención?». Había un toque de humor en su voz que la tomó completamente desprevenida. «Porque si es así, me gustaría presentar mi caso contrario. Milord, yo...». «En primer lugar», interrumpió él suavemente, «no me importa de quién sea el vestido. Podría estar usando harapos y aún la encontraría absolutamente cautivadora. En segundo lugar, las conexiones familiares y las dotes solo importan a las personas que no tienen nada más sustancial que ofrecer. Y en tercer lugar», se inclinó ligeramente más cerca, su voz bajando a un murmullo íntimo. «Usted no es una ilusión, Lavinia Duskbourne. Es la persona más genuinamente interesante que he conocido en años, y el hecho de que no lo vea solo la hace más extraordinaria». Lavinia sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, y parpadeó furiosamente para contenerlas. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué yo? Hay docenas de jóvenes más hermosas, más ricas, más apropiadas en ese salón, porque cuando hablo con ellas, siento como si estuviera siguiendo un guión predeterminado», respondió Edric con una honestidad brutal. «Son risas practicadas, conversaciones superficiales, intereses fingidos diseñados para agradar. Pero con usted, cuando habla sobre las teorías atómicas de Dalton, o cuando su rostro se ilumina al mencionar a su hermana, veo a una persona real, alguien que piensa, que siente, que es genuina. ¿Tiene idea de lo raro que es eso? ¿Lo precioso que es?». Una lágrima escapó por la mejilla de Lavinia a pesar de sus esfuerzos. Edric la capturó suavemente con su pulgar, su toque tan delicado que apenas lo sintió. «No llore», murmuró, «o al menos, no por las palabras venenosas de personas cuyas opiniones no merecen ni un segundo de su consideración». «No estoy llorando por Arabella», admitió Lavinia con una risa temblorosa. «Estoy llorando porque nadie, absolutamente nadie, me había hablado nunca de la forma en que usted lo hace, como si realmente me viera». «Entonces permítame que continúe viéndola», dijo Edric tomando su mano libre entre las suyas. «No solo esta noche, sino mañana, y pasado mañana, y todos los días que me lo permita. Quiero conocer cada pensamiento en esa mente brillante. Quiero escuchar todas sus opiniones, incluso aquellas que la sociedad dice que una dama no debería tener. Quiero conocer a la verdadera Lavinia Duskbourne, no la versión que intenta encajar en las expectativas de otros». El corazón de Lavinia latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. En la distancia, la música de la orquesta había comenzado de nuevo, una melodía suave y melancólica que flotaba hasta ellos a través de las puertas entreabiertas. «Mi madre tendrá expectativas», advirtió Lavinia,
necesitando que él comprendiera las complicaciones que su interés podría crear. Si continúa mostrándome atención, asumirá intenciones serias. Quizás debería asumir intenciones serias, respondió Edric, y había algo en sus ojos que hizo que el aliento de Lavinia se atascara en su garganta. Porque después de solo unas horas en su compañía, me encuentro considerando posibilidades que no había contemplado seriamente en 10 años. Antes de que Lavinia pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar completamente lo que él estaba implicando, la puerta de la biblioteca se abrió bruscamente. ¡Ahí está! La voz de Lady Beatrice resonó en el espacio íntimo como un trueno. Lavinia Josephine Duskbourne, ¿qué demonios crees que estás haciendo aquí a solas con...? Se detuvo abruptamente al ver al vizconde arrodillado frente a su hija, sosteniendo su mano. Su rostro pasó del rojo de la indignación al blanco de la comprensión horrorizada en cuestión de segundos. Vizconde Ravensdale, tartamudeó, su voz perdiendo toda su autoridad habitual. Yo no pretendía interrumpir. Es decir, no sabía que usted y mi hija estaban... Edric se puso de pie con gracia fluida, aunque notablemente no soltó la mano de Lavinia. Lady Beatrice, saludó con perfecta cortesía. ¡Qué oportuno! Precisamente estaba pensando que debería solicitar una audiencia formal con usted y Sir Edmund en un futuro cercano. Digamos, mañana por la tarde, hay un asunto de considerable importancia que me gustaría discutir con ustedes. Lady Beatrice abrió y cerró la boca varias veces, pareciendo un pez fuera del agua. Finalmente, logró producir un débil asentimiento. Edric sonrió. Luego se giró hacia Lavinia con una expresión que prometía continuaciones de conversaciones inacabadas. «Hasta mañana, señorita Duskbourne», dijo suavemente, llevando su mano a sus labios para un beso formal que se sintió como cualquier cosa menos formal. «Duerma bien y, por favor, dele mis saludos a su hermana». Y con eso, el vizconde Edric Ravensdale se marchó, dejando a Lavinia temblando en el sofá y a Lady Beatrice en un estado de shock silencioso que probablemente no duraría mucho. Esta noche, definitivamente, había sido diferente. La mañana siguiente llegó con una claridad cristalina que parecía reflejar el estado de ánimo de Lavinia. Había dormido apenas 3 horas, su mente reproduciendo cada momento, cada palabra, cada mirada del vizconde Edric Ravensdale. Ahora, sentada en el borde de la cama de Celestina, relataba los eventos de la noche anterior, mientras su hermana escuchaba con ojos cada vez más grandes. «¿Y entonces qué pasó después de que mamá los encontró?», preguntó Celestina, inclinándose hacia adelante con tanto entusiasmo que casi derrama su taza de té. «Mamá no ha dejado de caminar de un lado a otro desde que llegamos a casa», respondió Lavinia con una risa nerviosa, alternando entre éxtasis absoluto y pánico de que esto sea algún tipo de malentendido cruel. «El vizconde viene esta tarde para hablar con papá. Celestina, ¿qué crees que quiera decir todo esto?». Celestina tomó la mano de su hermana con firmeza. «Creo que significa exactamente lo que parece significar. Ese hombre está claramente enamorado de ti». «Es imposible», protestó Lavinia. «Nos acabamos de conocer anoche. ¿Y acaso importa eso?». Celestina sonrió con ternura. «A veces el corazón simplemente sabe. Además, Lavinia, necesitas mirarte en el espejo y reconocer lo que todos los demás vemos. Eres hermosa, inteligente, amable y genuina. El vizconde sería un tonto si no lo viera». Antes de que Lavinia pudiera responder, un golpe firme en la puerta principal resonó a través de toda la casa. Ambas hermanas intercambiaron miradas de pánico. Eran apenas las 2 de la tarde. El vizconde había llegado temprano. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de Lavinia. Permaneció en la sala de estar con su madre y Celestina, mientras voces masculinas amortiguadas conversaban en el estudio de su padre. Lady Beatrice bordaba con manos temblorosas, deshaciendo más puntadas de las que completaba. Celestina intentaba leer, pero no había pasado de la misma página en 40 minutos, y Lavinia simplemente miraba por la ventana, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Finalmente, la puerta del estudio se abrió. Sir Edmund apareció primero, su rostro inescrutablemente serio. Detrás de él, el vizconde Ravensdale lucía perfectamente compuesto, aunque Lavinia detectó un brillo de satisfacción en sus ojos ámbar. «Lavinia», llamó su padre con voz formal, «¿podrías acompañarnos, por favor?». Con piernas temblorosas, Lavinia se puso de pie y siguió a ambos hombres de regreso al estudio. Su padre cerró la puerta
y señaló una silla. Ella se sentó demasiado nerviosa para mirar directamente a Edric, quien permanecía de pie junto a la chimenea. El vizconde Ravensdale ha venido esta tarde con una propuesta, comenzó Sir Edmund, su tono cuidadosamente neutral. Sin embargo, antes de proceder insiste en que la decisión final debe ser completamente tuya, sin presión, sin expectativas, sin influencia de tu madre o de mí. Lavinia finalmente levantó la vista hacia Edric. Él la observaba con una intensidad que la hacía sentir como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Señorita Duskburn, dijo él, su voz formal pero cargada de emoción. Lavinia, sé que nos conocimos hace apenas 12 horas. Sé que esto debe parecer precipitado, quizás incluso absurdo, pero en esas horas descubrí algo que había estado buscando durante años sin saberlo. Encontré a alguien que me ve no como un título o una fortuna, sino como un hombre, alguien cuya mente desafía la mía, cuya honestidad me desarma, cuya presencia hace que todo lo demás parezca menos importante. Se apartó de la chimenea y se arrodilló frente a la silla de Lavinia, exactamente como había hecho la noche anterior en la biblioteca de los Ashford. No puedo prometerte que será perfecto, no puedo prometerte que no cometeré errores, pero puedo prometerte honestidad, respeto y un esfuerzo diario por conocerte más profundamente. Puedo prometerte que nunca intentaré cambiar quién eres. Puedo prometerte una biblioteca completa de libros sobre filosofía natural y cualquier otro tema que capture tu curiosidad. Y puedo prometerte que cada día me despertaré agradecido de que usaras el vestido de tu hermana aquella noche y me dieras la oportunidad de verte realmente. Tomó su mano entre las suyas. Lavinia Duskburn, ¿me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? El silencio que siguió fue absoluto. Lavinia podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina, el crujido de la leña en la chimenea, su propia respiración entrecortada. En algún lugar de su mente, una voz que sonaba como su madre gritaba que dijera que sí inmediatamente, que esto era más de lo que jamás había soñado, que sería una locura rechazar una propuesta así. Pero había otra voz, más pequeña pero más clara, que necesitaba hacer una pregunta primero. ¿Me amas?, preguntó ella suavemente. O al menos, ¿crees que podrías llegar a amarme? Porque no quiero un matrimonio construido solo sobre compatibilidad intelectual o conveniencia mutua. Quiero lo que mi hermana siempre ha buscado. Quiero amor verdadero. La expresión de Edric se suavizó hasta convertirse en algo tan tierno que hizo que los ojos de Lavinia ardieran con lágrimas contenidas. ¿Recuerdas cuando te dije anoche que me encontré caminando hacia ti antes de tomar una decisión consciente al respecto?, preguntó él. En ese momento, algo cambió fundamentalmente en mí. No puedo explicarlo racionalmente. No puedo justificarlo con lógica. Solo puedo decirte que cuando te miro, siento como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenezco. Si eso es amor, entonces sí, te amo. Y si aún no lo es completamente, entonces estoy cayendo más profundamente con cada segundo que paso en tu presencia. Una lágrima rodó por la mejilla de Lavinia, seguida rápidamente por otra. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de una felicidad tan pura que casi dolía. Entonces mi respuesta es sí, susurró. Sí, me casaré contigo. El alivio y la alegría que iluminaron el rostro de Edric fueron como ver el sol atravesar nubes de tormenta. Se puso de pie, tirando suavemente de Lavinia hasta que ella también estuvo de pie, y luego hizo algo completamente inapropiado e impropio. La envolvió en un abrazo allí mismo, frente a su padre. Sir Edmund carraspeó ruidosamente. Creo que ese tipo de comportamiento debería esperar hasta después de la boda, dijo, pero había una sonrisa en su voz que Lavinia raramente escuchaba. Edric se apartó, aunque mantuvo la mano de Lavinia firmemente en la suya. Por supuesto. Mis disculpas, Sir Edmund. La emoción del momento me superó. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Lady Beatrice irrumpió en el estudio después de que Sir Edmund la llamara, y su grito de júbilo probablemente se escuchó hasta el pueblo. Celestina apareció momentos después, llorando de felicidad mientras abrazaba a su hermana. Se enviaron mensajeros, se hicieron planes, se discutieron fechas, pero en medio de todo el caos, Lavinia encontró un momento para subir a su habitación con Celestina. Allí, frente al mismo espejo donde la noche anterior se había sentido invisible, ahora se veía diferente. No más hermosa necesariamente, sino más real, más
ella misma. «Gracias», dijo Lavinia girándose hacia su hermana. «Nada de esto habría sucedido si no fuera por tu vestido». Celestina sacudió la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas felices. «No fue el vestido, Lavinia. Nunca fue el vestido. Fue tu luz, tu inteligencia, tu bondad genuina. El vestido solo fue la excusa para que finalmente te permitieras ser vista. Pero eras tú quien merecía ser vista todo el tiempo». Abajo, escucharon la risa profunda de Edric mezclándose con las voces de sus padres. El sonido hizo que el corazón de Lavinia se expandiera en su pecho. Esa noche había ido al baile con el vestido de su hermana sin saber que cambiaría su vida por completo. Había caminado hacia el centro del salón, esperando permanecer invisible, sin imaginar que alguien finalmente la vería no como una sombra de su hermana, sino como la luz que siempre había sido. Y ahora, mirando su reflejo con Celestina sonriendo detrás de ella, Lavinia Duskborn comprendió una verdad fundamental. Nunca había sido invisible. Simplemente había estado esperando a que la persona correcta supiera dónde mirar. 3 meses después, cuando caminó por el pasillo de la iglesia de Wiltshire, hacia donde Edric la esperaba con ojos brillantes de amor, Lavinia llevaba un vestido nuevo, diseñado especialmente para ella. Pero el vestido de seda marfil de Celestina colgaba en su armario cuidadosamente preservado, un recordatorio permanente de la noche en que todo había comenzado. La noche en que fue al baile con el vestido de su hermana y descubrió que el vizconde solo la vería a ella.